¿Sí? Muy bien. Pues este es una historia de 4 matemáticos que cambiaron la manera en que cambiaron el mundo y nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, este es un texto de Andrés Navas, ajá, de Andrés Navas, y está en este libro genial, se los recomiendo. Lo pueden conseguir en la red, ¿no? Lo pueden conseguir en la red y se llama Un viaje a las ideas. Uh-huh. Andrés Navas, Un viaje a las ideas. Aquí lo pueden descargar. Tiene historias fenomenales sobre la historia de las matemáticas. Incluso mezcla la historia de las matemáticas con el fútbol y cosas así, ¿no? Entonces, se los recomiendo mucho. Y esta es la historia de 4 matemáticos que cambiaron nuestra forma de pensar y el mundo. Y esto está muy relacionado con todo lo que nosotros estamos estudiando porque toca las fibras de la lógica, toca las fibras de lo que son las funciones, las relaciones, todas estas materias, toda esta problemática que nosotros estamos atacando actualmente, tiene una historia maravillosa y tormentosa, incluso diría yo, ¿no? La mayor parte de quienes se enfrentaron a estos problemas, pues terminaron, pues algunos terminaron mal y otros terminaron, pues en general terminaron mal, la verdad, ¿para qué les he hecho mentiras, no? Entonces, aquí va. Sin duda alguna, la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, fue una época particularmente prolífica para la física. Aunque mucho menos conocidos, igualmente revolucionarios fueron los progresos que se hicieron casi paralelamente en la matemática y que desembocaron en la creación de una nueva disciplina en esta ciencia, la lógica matemática. Aquí cabe mencionar que en realidad la lógica matemática vino pues desde antes, desde el siglo XVII con este Leibniz, ¿no? Pero eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Así como desde fines del siglo XIX y hasta la mitad del XX, se abrieron horizontes al pensamiento que hasta ese entonces eran inimaginables. Esto gatilló una auténtica revolución científico-filosófica como no se veía desde los tiempos de Aristóteles, la cual, sin embargo, no ha tenido la repercusión mediática de otros logros. El hilo conductor de los orígenes de esta increíble saga, que por cierto aún no concluye, puede ser seguido a través de la vida de 4 matemáticos notables que participaron de ella, los cuales tienen otro denominador en común: un trágico final de sus vidas. El primero, George Cantor, de 1845 a 1918, La edificación de un paraíso, o como a mí me gusta llamarlo, El hombre que domó al infinito. Hasta la aparición de su trabajo, el concepto de infinito era considerado un tema filosófico e incluso teológico. Esta parte teológico, ¿se imaginan? O sea, pensábamos que el infinito era una cuestión de los dioses, ¿no? En matemáticas solo se osaba emplear dicha palabra para nombrar algo que no era finito. Por ejemplo, el resultado de sumar un medio una cantidad arbitrariamente grande de veces. Pero Cantor penetró en la esencia del infinito y nos reveló su increíble tipología. Su teoría es tan fundamental y a la luz del entendimiento de hoy tan simple que es materia de estudio en cursos habituales de primer año de universidad y perfectamente podría ser enseñada en el liceo, en la prepa. Constituye, por lo demás, un ejemplo muy ilustrativo de cómo la ciencia va ampliando su campo de acción y se va apoderando de otros espacios de estudio mediante la creación y la adopción de nuevas ideas y conceptos. El problema fundamental que se planteó Cantor es el siguiente. El conjunto de todos los números enteros positivos es infinito, al igual que el de los puntos en una recta. Existe, sin embargo, una forma de comparar ambos conjuntos y concluir que el segundo es más grande o más infinito que el primero. ¿Se dan cuenta? Está comparando los números naturales o los números enteros, los números naturales, con los números que están entre el 0 y el 1. ¿Los podemos comparar? Y si los podemos comparar, ¿cómo los podemos comparar? ¿No?
Esto incluso tiene la repercusión de la noción de la medida, ajá, de cómo medimos. Entonces tiene una profundidad bastante incierta, ¿no? O sea, bastante filosófica. Ciertamente, en general, un conjunto es más grande que otro si lo contiene. Pues sí, ¿no? Si hay algo lo contiene, pues es más grande. Pero esta idea es demasiado ingenua. La mayoría de los conjuntos son de naturaleza totalmente diferente, por lo que sería imposible compararlos. Además, si un conjunto contiene a otro, debe ser declarado como no más pequeño, pero no necesariamente como más grande. La generalidad de Cantor para resolver este dilema radica en su forma de comparar conjuntos infinitos. Estos son igual de grandes si se puede establecer una regla de emparejamiento. Ajá. Estos ah, son igual de grandes si se puede establecer una regla de emparejamiento que asocia a cada elemento de uno con un elemento de otro. Por ejemplo, el conjunto de los enteros positivos uh-huh, y el de los números pares son igualmente grandes, pues pese a que el primero contiene al segundo, podemos emparejar el 1 con el 2, luego el 2 con el 4, después el 3 con el 6, etcétera, cubriendo todos los enteros positivos por un lado y todos los pares por el otro. De hecho, según Cantor, todos los conjuntos de números enteros que constan de infinitos números son iguales de grandes. Si quieren pensarlo de una manera finita, agarren sus manos y emparejen su dedo gordo con su dedo gordo, porque tienen dos manos, ¿no? Entonces pueden emparejar su dedo gordo de la mano derecha con su dedo gordo de la mano izquierda, y pueden emparejar su dedo índice con su dedo índice, y así consecutivamente. Y así pueden saber que tienen la misma cantidad de dedos en la mano derecha que en la mano izquierda, sin necesidad de contarlos. Y lo mismo podrían hacer con los dedos de los pies. Fuchi. Bueno, entonces, esto es la idea, emparejar, crear una regla de correspondencia. Esta regla de correspondencia es lo que hoy en día conocemos como función, y por eso es que ahora quiero leerles este texto. A la izquierda, una correspondencia entre los enteros positivos y los pares. A la derecha, una correspondencia entre los enteros positivos y todos los enteros. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos los pares, la correspondencia entre los pares, y aquí tenemos la correspondencia entre los naturales y los enteros. Uh-huh. ¿Qué hay más? ¿Hay más pares o hay más enteros? Aquí, según lo que se está diciendo aquí, y según el principio de lo que dice Cantor, parecería que hay la misma cantidad. Y aquí la más brillante de los resultados de Cantor. El conjunto de los números reales, es decir, de los puntos de la recta numérica, no es igual de grande que el de los números enteros, sino que tiene un grado de infinitud mayor. El argumento de la prueba, conocido universalmente como de la diagonal de Cantor, explicado más adelante, es uno de los más extraordinarios de toda la historia de la matemática. Su sencillez y profundidad quizás solo sean comparables con aquellas de la prueba del teorema de Pitágoras o del teorema fundamental de cálculo de Leibniz y Newton. Esto lo vamos a ver más adelante, así que no se los voy a explicar ahora. Pero Cantor no se quedó en este descubrimiento de un nuevo infinito, sino que fue más allá. Descubrió que así como el conjunto de los números enteros es más pequeño que el de los reales, este a su vez es menor que otro conjunto. Para ser concretos, es más pequeño que el conjunto de todos los subconjuntos de puntos de la recta. Madre Santa. Por su parte, este último es más pequeño que otro conjunto, y así sucesivamente, infinitas veces. Y desde aquí, Cantor fue a parar directo a un pozo sin fondo, reminiscente del que había encontrado Pitágoras al descubrir la irracionalidad de raíz de 2. Ya que hay infinitos niveles de infinito, cabe preguntarse cuál es el nivel de infinito de este conjunto de infinitos. Planteado en otros términos, ¿existe un infinito supremo? Este tipo de disquisiciones lo llevó no solo a él, sino también a otros eminentes matemáticos, como Bertrand Russell, a estrellarse contra una serie de paradojas lógicas, las cuales la comunidad científica tardó un par de décadas en superar.
La otra interrogante que surge naturalmente del argumento de Cantor y que él tampoco pudo resolver es la siguiente. Ya que el conjunto de los números reales es más infinito que el de los enteros, ¿existirá un conjunto cuyo orden de grandeza se ubique justo en medio, conocido como la hipótesis del continuo? Esta pregunta fue incluida por David Hilbert como el primero de su lista de 23 problemas del siglo XX. Tiempo después, Kurt Gödel dio las primeras luces para su solución, trabajo que fue concluido años más tarde por el estadounidense Paul Cohen, quien en 1966 recibió una medalla Fields por su sorprendente respuesta. En un lenguaje coloquial, esta podría ser enunciada de la manera siguiente: depende. Así es, todo está supeditado al universo lógico en que nos movamos. En uno de ellos no hay tal conjunto, y en el otro sí lo hay. Ninguno de los caminos que se escoja llevará a contradicción, así que se es libre de decidir por uno o por otro. Pese a su genialidad, la obra de Cantor fue en un principio muy mal recibida. De hecho, si escarbamos en la historia de la matemática, no existe otro episodio de igual nivel de ostracismo de ideas en el que no haya incidido algún tipo de fanatismo religioso. Tal vez este solo sea emparentable con el castigo y presunto asesinato sufrido por Hipaso de Metapanto por comunicar la existencia de los números irracionales. Lo concreto es que célebres matemáticos de la época como Henri Poincaré, Lichtsenbauer, así como respetados filósofos como Ludwig Wittgenstein, denostaron públicamente la teoría de Cantor. Por ejemplo, el primero se refirió a ella simplemente como una enfermedad de la cual la matemática debía rápidamente recuperarse. Pero sin duda, el más virulento fue Leopold Kronecker, este caudillo de la matemática alemana, de quien se suele resaltar además su atlética estampa. Era algo obtuso en sus puntos de vista. Entró en un abierto conflicto con Cantor debido a su visión finitista de la matemática, según la cual todo objeto matemático debiese ser construido a partir de estos números en una cantidad finita de pasos. Su célebre frase: Dios creó los números enteros, el resto es obra del hombre, refleja muy claramente esta postura. Lo concreto es que, a pesar de haber sido un profesor de Cantor en Berlín, lo tildó abiertamente de charlatán científico y corrompedor de jóvenes, e hizo todo lo posible para que no progresara en su carrera académica. Todo lo anterior dañó seriamente la salud de Cantor. La falta de reconocimiento científico, sumado a sus trastornos psiquiátricos, bipolaridad y delirios de persecución, gatillaron en él frecuentes periodos de aguda depresión. A ello se suma el hecho de que su intelecto no era en lo absoluto predecible y a veces tomaba rumbos extraños. Por ejemplo, dedicó grandes esfuerzos a probar que William Shakespeare no había existido y que sus creaciones eran obra del poeta Francis Bacon, quien había utilizado dicho seudónimo. Además, como luterano convencido, veía en la posible existencia de un infinito absoluto una manifestación de la divinidad. De hecho, solía decir que su teoría le había sido comunicada por Dios, tanto que llegó a incluir reflexiones filosóficas y teológicas en sus artículos de matemática, razón por la cual algunos fueron rechazados por las revistas especializadas a las que los envió, a pesar de que contenían importantes resultados. El reconocimiento mundial a la obra de Cantor se fue imponiendo poco a poco, al punto de que Hilbert llegó a afirmar que nadie podría expulsarnos del paraíso que él, Cantor, ha creado para nosotros. Lamentablemente, esto no sirvió para aliviar su sufrimiento. Aunque había alcanzado la gloria universal en sus últimos años de vida, y muy especialmente durante la Primera Guerra Mundial, Cantor vivió sumido en la pobreza y el hambre. Su muerte sobrevino en total soledad tras haber pasado varios meses en un sanatorio. Tarán. Pues esta es
la historia de Cantor. Y es a Cantor a quien le debemos en gran, en gran, eh, en gran parte la creación las eh, de las funciones, de toda la teoría de funciones. Entonces, pues esta es la historia de Cantor y gracias a él es que ahora podemos trabajar con funciones. Entonces hoy quiero presentarles el principio del trabajo de lo que nos dejó este gran hombre. ¿Sale? Bueno, primero quiero decirles que, como habrán visto y en el texto lo refleja muy bien, la noción de función es algo realmente novedoso. Es algo que en el ámbito matemático fue reconocido apenas a principios del siglo pasado, apenas a principios del siglo XX. Estamos hablando de alrededor de 1900, ¿no? Con toda la fundamentación de las matemáticas. Fue entonces que se llegó a la definición formal, a la definición que hoy conocemos de función. Pero antes, pues ya se tenían algunas nociones de lo que se quería trabajar, ¿no? De lo que era una función. Entonces, la primera expresión, las primeras aproximaciones de las funciones vienen en el lenguaje que creó Descartes, uh-huh, en el lenguaje algebraico que creó Descartes. Recordemos que antes de Descartes casi todo era sintáctico, ¿no? Todo estaba basado principalmente en la geometría, ¿no? Todo estaba escrito en el lenguaje de triángulos, líneas, rectas, círculos, etcétera. Fue hasta René Descartes que se empieza a trabajar formalmente el álgebra y se empieza a reconocer el álgebra como un lenguaje de las matemáticas. Después viene Newton y Leibniz, pero aquí yo le daría más crédito a Leibniz, porque Leibniz es el precursor de la lógica matemática. Uh-huh. El precursor de la lógica matemática. Lo que quería hacer Leibniz era crear un lenguaje universal a través del cual nosotros pudiéramos expresar cualquier idea, cualquier pensamiento que nosotros pudiéramos tener, pudiéramos expresarlo de manera sintáctica, como un autómata, ¿no? Y esa era como su búsqueda. Él decía, pues toda mi búsqueda, toda mi inquisición filosófica es matemática. Entonces Leibniz es en realidad el que empieza a crear, por eso lo que les decía, ¿no? Leibniz es el que empieza a sentar las bases para lo que hoy conocemos como la lógica matemática. Sin embargo, la noción de función pues estaba dada en términos analíticos, como ese tipo de expresiones, donde nosotros tenemos ecuaciones que nos están representando una propiedad geométrica, nos están representando una correspondencia entre números. Entonces, más tarde, en 1837, ya después, Dirichlet empieza a asociar, empieza a crear la primera aproximación de lo que nosotros ahora conocemos como función, pero donde se genera una correspondencia unívoca para cada elemento del primer conjunto hacia el segundo, pero solamente se consideran números. Es decir, tenemos un conjunto de números y luego tenemos otro conjunto de números y lo que hace es asociarle a cada uno de estos números un número del segundo. Pero tomen en cuenta que estamos hablando solamente de números. Y después empieza a evolucionar un poco este proceso, que es lo que dice en el texto que les estuve leyendo, y empiezan a relacionarlo con procesos físicos. Recuerden que a principios del siglo pasado es que está toda la revolución de la relatividad, ¿no? Toda esta parte de la relatividad, de la física cuántica, y se está buscando un lenguaje matemático para poder expresar todo este tipo de cosas. Entonces, se traslada toda esta noción que tenía Dirichlet a el mundo físico. Y entonces las funciones van a ser expresiones, van a ser dependencias entre cantidades físicas, ¿no? Y bueno, el problema de esto es que empiezan a haber algunas paradojas y cosas raras, ¿no?
que pues no funcionan completamente. Y es hasta que llega George Cantor, ¿no? Y con toda la fundamentación de las matemáticas, ¿no? Aquí pues George Cantor y viene acompañado con muchos otros filósofos, ¿no? Tarski y demás, que se hace la fundamentación de las matemáticas, de lo que hoy en día conocemos como función. Entonces, lo que hoy en día conocemos como función, nosotros ya vimos lo que es una relación, ¿no? Una relación es asociar elementos, tenemos dos conjuntos, nuestros ingredientes para una relación es que tenemos dos conjuntos, tenemos el conjunto X, tenemos el conjunto y lo que hacemos es a cada elemento del primero vamos a irle asociando elementos del segundo. Pero, en este caso, una función, a cada elemento del primer conjunto le vamos a asociar solamente un elemento del segundo conjunto. Entonces, en ese sentido, este elemento le estás asociando dos elementos del segundo conjunto. Entonces, esta no es una función, y en este caso, pues a este le estás asociando solamente uno, le estás asociando solamente uno, y al tercero le estás asociando solamente uno. Entonces, sí funciona, ¿no? Y entonces, esto es como la noción de una función, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que les quiero preguntar, los primeros ejemplos, ¿no? Es en el chat, me gustaría que me dijeran, ¿ustedes qué opinan? Ejemplo 1. Quiero que me digan, que escriban, si es función. Ejemplo 1, ¿es función sí o no? ¿Sí o no? Le escriban sí o no. ¿Función o no función? Dicen que sí. Entonces, pues al parecer la mayoría piensa que sí es función. Entonces, le voy a poner mayoría. Dice que sí. Ajá. Bueno, vamos a ver. Entonces, dicen que esto sí es una función. Muy bien. Ejemplo 2. Entonces, aquí le voy a poner ejemplo 2. ¿Qué dicen? ¿Sí es función o no es función? No, 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 no. No, no, no. Entonces, aquí la mayoría dice que no es función. De hecho, no hay no hay ninguno que diga que sí es función. Bueno, a ver, ejemplo 3. X cuadrada más Y cuadrada igual a 1 con Y mayor o igual que 0. Esto se podría ver así más o menos. Entonces, ejemplo 3. A ver, esperen, déjenme ponerle primero ejemplo 3. Ahora sí. Pongan, ¿es función o no es función? Sí es función, sí es función. ¿Quién más dice que sí es función? Sí, 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 sí. Entonces, mayoría dice que sí. A ver, entonces, ejemplo 4. Ejemplo 4. ¿Qué dicen? X cuadrada más Y cuadrada con X mayor que 0. Esto se vería de esta manera. ¿Es función o no es función? ¿No? ¿O sí? Aquí está. Se vería así. No, 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 no. Entonces, la mayoría dice que no. A ver, ejemplo 5. Esto es muy divertido. A ver, ejemplo 5. A ver, ejemplo 5. ¿Es función o no es función? ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, mayoría dice que sí. Sí, sí, sí. Ok, va. Entonces, casi todos dicen que sí. De hecho, ustedes son un grupo muy unido. O sea, deberían hacer, sería una muy buena democracia aquí, ¿no? Porque todos opinan lo mismo. El ejemplo 6, ¿es función o no es función? El ejemplo 6, ¿es función o no es función? Sí.
Ojalá las matemáticas fueran democráticas. Bueno, la mayoría dice que sí. Bueno, entonces, aquí está el ejemplo 6. Es el logaritmo. Logaritmo de x menos y igual a 0. Ujú. Dicen que sí. Bueno, ya. Perfecto. Entonces, bueno. Entonces, aquí están sus respuestas, ¿eh? Las estoy grabando para que lo revisemos. Entonces, vamos a ver la definición de función. Entonces, una función, antes que nada, es una relación. Ajá. Nosotros ya vimos que es una relación. Recordemos que una relación, o sea, una función de x en y es una relación de x en y. Recordemos que una relación de x en y es un subconjunto, bueno, es un par, ¿no? Donde x cruz y, donde r es un subconjunto de esta cosa, ¿no? X cruz y, ¿no? Entonces necesitamos dos conjuntos para tomar el producto cartesiano y la relación es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, una función de x en y, no, chequen todas las palabras que estoy diciendo. Una función de x en y es una relación de x en y que satisface dos condiciones. Las siguientes dos condiciones. Primero, el dominio de f es todo x, ¿no? El dominio de f es todo x, ¿no? Esta parte, el dominio de f es todo x. Es decir, siempre tiene que existir un x y aquí tiene que existir algo, ¿no? O sea, para todo x en x, ¿no? Y la segunda condición es esta. Si x, y' y x, y pertenecen a f, entonces y es igual a y'. Entonces, quiere decir que para cada x, para cada x en x, existe un único, esta parte, un único y en y, tal que x, y pertenece a f, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo la condición 2. Ajá. Es decir, el para todo x nos lo está dando la condición 1 y que existe un único nos lo está dando la condición 2. ¿De acuerdo? Para todo x, en x existe un y en y. Entonces tenemos dos cosas. Una función es una relación, ajá, por ende todas las definiciones de relaciones se aplican a las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, hay distintas maneras en las que podemos denotar una función. Una función entre x y y se puede denotar así, como f que va de x a y, así se lee, f que va de x a y, se puede poner como x que va de f, que va de f que va de x a y, como x, la flechita y la asignación la asignación única, ¿no? La regla de correspondencia se denota de esta manera. Ajá. Ojo, pongan mucha atención en esto. Cuando la función como tal se denota con una flecha, ¿de acuerdo? Pero la asignación se denota como una flechita con colita. ¿Qué quiere decir esto? Este es un elemento de X y el elemento que le estamos asignando bajo la función f se pone así, ¿no? Entonces, esa es otra manera en la que lo podemos denotar, ¿de acuerdo? Y también la última manera en la que lo podemos denotar es a través de una tablita, donde tenemos arriba el dominio, luego abajo tenemos el contradominio y vamos asignándole, ¿no? Al elemento A le corresponde f de A, al elemento B le corresponde f de B y así consecutivamente, ¿no? Lo podemos ir asignando de manera, eh, claro, de otra vez lo de las flechas. Hay dos ingredientes, ¿no? La función se pone primero el dominio, el contradominio y se pone la flechita. La flechita solita, sin colita, denota la función. Y cuando se pone, estos son elementos, este X pertenece a X, es un elemento de X, y es lo que estamos diciendo con la colita con flechita, es que al elemento X le corresponde el elemento f de x que pertenece a y.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de nuestra de una función? ¿Cuáles son los ingredientes de la función? Tenemos un dominio, que es este, tenemos un contradominio, que es este, y tenemos una relación entre el dominio y el contradominio, que es la regla de correspondencia, que es lo que estamos denotando aquí. Entonces, siempre que nosotros nos preguntemos si algo es una función, tenemos que verificar que se cumplan los tres ingredientes, ¿no? Tenemos que encontrar que se cumplan los tres ingredientes, ¿de acuerdo? Entonces, regresemos a los ejemplos que vimos en la página anterior. A ver, aquí, ¿quién es el dominio? En el ejemplo 1, ¿quién es el dominio y quién es el contradominio? ¿Alguien me puede decir? Pueden prender su micrófono o pueden escribirlo en el chat. Aquí tenemos que encontrar los tres ingredientes. Para que esto sea una función, tenemos que encontrar los ingredientes. ¿Quién es el dominio, contradominio y y pues el otro, y la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, a ver, díganme. En este caso, ¿quién es el dominio? Los reales. ¿Seguro? ¿Y dónde está indicado eso? En el eje X. ¿Cómo? ¿Aquí? Dominio de los reales. ¿Y contradominio? Los reales también. Pues, ¿qué creen? Podría ser sí, ¿no? Exactamente. Si nosotros escribimos y igual a... De hecho, lo despejaste mal, ¿no? 8 menos 3x, ¿verdad? Y igual a 8 más 3x. Entonces, esto sí es una función. Ajá. Esto sí es una función. Y eso más o menos, ¿no? Más o menos. Porque necesitamos, y eso más o menos, porque necesitamos especificar dominio y contradominio, ¿no? Entonces, esto sí es una función. Esto no es una función. Esto es una ecuación. Uh-huh. Pero una ecuación no necesariamente me da una función. O sea, porque aquí, de aquí puedo sacar dos funciones. Sacaste y, ahorita despejamos y igual a 8 más 3x. Pero ¿qué tal si yo despejo x es igual a 8 menos, ¿cómo sería? A ver, sería x es igual a menos 8 tercios, menos 8 tercios, más y tercios. Esto también es una función, ¿no? Esto también es una función. Entonces, aquí, si yo nada más expreso esta cosa así, como tal, pues queda todo muy ambiguo. No sé quién es el dominio, no sé quién es el contradominio, no sé cuál es la regla de correspondencia. Entonces, yo aquí, en esta parte, ya estoy dando la regla de correspondencia, pero estoy diciendo que más o menos, porque todavía tengo que decir, esta función y va de R en R, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pongo y va de R en R y va tal que X lo asigno a 8 más 3X, ¿no? O lo puedo escribir de la manera y de X es igual a 8 más 3X. Y nótese que aquí ya estoy utilizando la notación de función, ¿no? Es decir, muchas veces se nos olvida poner de quién es dependiente la función, ¿no? Siempre tenemos que poner de quién es dependiente la función. Entonces, aquí ya podemos decir de quién es dependiente. ¿Sale y vale?
¿Queda claro esto? Entonces, ¿qué creen? La democracia no funcionó, no era función. ¿Qué opinan? ¿Ya les explotó la cabeza? Bueno, a ver, vamos a ver el ejemplo 2. Pues el ejemplo 2 tendríamos una situación bastante similar, ¿no? Es una función. No, o sea, no te mintieron en prepa, solamente es son estas cuestiones de los ingredientes. Nosotros tenemos que verificar bien cuáles son nuestros ingredientes, quién es nuestro dominio, quién es nuestro contradominio, ¿de acuerdo? Y a partir de verificar estas partes, verificar los ingredientes de nuestras definiciones, nosotros vamos a poder verificar si es función o no es función. Entonces, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, está bonito porque justamente el 2 es una relación, todas las que estamos poniendo aquí son relaciones, claro que sí, pero fíjense, ahí les va, y con esto les va a explotar la cabeza. Esta, como está expresado aquí, no es una función, por las mismas razones por las mismas razones, ¿no? Por las mismas razones que el ejemplo anterior, ¿no? Pero, ¿qué creen? Yo sí puedo definir una función a partir de esta, puedo hacer que esta cosa, que este círculo, sea una función. Entonces, quieren ver cómo lo podemos hacer una función? ¿Qué tal si definimos una función que va de R2 de R2 a X, Y, a R, y que lo manda a X cuadrada más Y cuadrada. Si lo consideramos así, entonces, esta parte, este círculo, va a ser, ¿no? Este círculo no es una función, pero eso va a ser la imagen inversa de un valor que es el 1. Entonces, esta parte le estamos dando una representación geométrica a partir de una función. ¿De acuerdo? Oh, nuestra cabeza que explotó. Bueno, ni modo. La tercera. ¿Qué opinan? ¿Es una función o no es lo podemos expresar como una función o no? Lo podemos expresar como y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, ¿no? Y de esta manera, esto y esta cosa va ¿de dónde a dónde? Esta función iría, a ver, ¿quién me puede decir cuál sería el dominio y quién sería el contradominio de esta función? De los reales a los reales positivos. De los reales a los reales. A ver si es cierto. Si le pongo de los reales a los reales, ¿esta función está bien definida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si x, o sea, va x lo manda a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, ¿no? ¿Qué pasa cuando x es mayor que 1? Si x es mayor que 1, quiere decir que x cuadrada pues también es mayor que 1, ¿no? Y eso implica que 1 menos x cuadrada es menor que 0, ¿no? Y no está definida, ¿no? No está definida, ¿no? No está definida para x mayor que 1.
¡pum!, ya valió nuestro dominio, ¿no? Entonces no puede ser los reales, ¿verdad?